Iniciamos este curso que vamos a tomar de Dirección Ministerial, cuyo título es La ética perspectiva cristiana. He enviado un pequeño manualito que estoy formando. Tengo bastantes notas de 3 o 4 cursos que he dado al respecto y en este momento vamos a formar un manual como el que queremos hacer para tenerlo bien presente cuando ustedes lo estén leyendo, que tengan que consultar algo, que quieran hacer notas. Entonces, este manual ahora pues no lo van a poder imprimir inmediatamente, pero voy a procurar que los próximos sean con más tiempo de antelación para que de esta manera ustedes lo puedan tener muy a la mano. Voy a pedir que con una indicación voy a poner sus figuras aquí en mi monitor para si no están prendidas sus cámaras, entonces por favor nomás ahí me hacen dedito arriba de que sí está teniendo la posibilidad de leer en el manual. Si no, yo lo que voy a hacer es poner el manual para que lo puedan leer. Entonces, no sé cuántos de ustedes tienen la posibilidad de tener el manual a la mano en este momento. A lo mejor no muchos, ¿verdad? Por lo que veo, no muchos. Entonces lo vamos a poner sobre la imagen que voy a estar mandando para que ustedes la puedan recibir así. Regreso entonces a seguir hablando de esto y ahí está ya nuestro título, dice Ética, Perspectiva Cristiana. Entonces, en su manual van a encontrar un primer objetivo del curso y ahí nos vamos a detener un poquito en el objetivo del curso. Dice ahí, voy a mover un poquito para acá, dice objetivo del curso: conocer supuestos básicos para construir decisiones ético-cristianas congruentes con la fe bíblica. Vuelvo a repetir esta parte importante de nuestro objetivo principal en el curso y lo explico un poquito. Cada uno de nosotros tomamos decisiones en la vida. Las decisiones que tomamos en la vida son decisiones que nos llevan a puntos buenos, puntos malos, y cuando tomamos este tipo de decisiones, lo que estamos haciendo es tener un supuesto básico, que es lo que está ahí, conocer supuestos básicos, y estos supuestos básicos son los que nos van llevando a tomar decisiones. Ya lo expliqué en la clase introductoria presencial que tuvimos, pero lo repito aquí por si alguno lo ha tomado en cuenta. Un supuesto básico que yo tengo es que, por ejemplo, yo tengo aquí una taza de café, le pusieron un poquito de lechita, ¿verdad? No tiene azúcar, pero está caliente. Un supuesto básico es que cuando yo pruebe el café, me tomo el trago de un solo o hago esto de tomar un pequeño sorbo de café. ¿Por qué hago esto? Porque tengo un supuesto básico que dice que el café está caliente, ¿no es así? Entonces, este supuesto básico me hace actuar de cierta manera. Cuando yo en la vida cristiana no tengo supuestos básicos bíblicos congruentes con la fe cristiana, actuaré de manera pues distinta. No actuaré correctamente. Hay todo un momento en la reflexión bíblica donde decimos, ¿por qué hacemos estas cosas? Lo vamos a ir analizando paso a paso y poco a poco nos vamos a dar cuenta qué es la ética. Pero para esto tenemos que pasar a una primera clase que justamente ahora nos define lo que es la ética. Voy a poner el manual que ustedes tienen ahí en la pizarra para que ustedes lo vayan revisando por si aún no tienen la posibilidad de tenerlo escrito. Dice ahí, ¿qué es la ética? Ujú. Y tenemos un primer ejemplo que es muy sencillo. Y aquí voy a ir a la visión de todos para que ahí los que tengan posibilidad de prender la cámara y comentar nos ayuden para que los demás compañeras y compañeros nos puedan estar retroalimentando en cuanto a lo que es la ética. Y vamos a empezar con un ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo sencillo, pero van a ver cómo nos va a ayudar mucho. Bienvenidos todos los demás compañeros y compañeras que ya están con nosotros.
Ya veo aquí cuando prendo sus cuadritos más aquí. Entonces vamos a ir a este primer ejemplo. Voy a estar usando la pizarra electrónica mucho más porque no tenemos totalmente esto aquí. Entonces voy a ampliar por un segundo para leerlo y luego regreso a la vista de todos ustedes para comentar. Entonces dice aquí, ejemplo, conocer las reglas de un juego de mesa. Los elementos con que se juegan son necesarios para poder jugarlo. Es decir, tenemos que conocer las reglas y los elementos con que se juegan es necesario para poder jugar. Iniciamos con los elementos, palabras que tienen que ver con la ética. Con esto nos vamos a poner a definir qué es la ética, conociendo las palabras que involucran lo que es la ética. Pero para entenderlo mejor, vamos a pensar en algún juego de mesa. Aquí hay varios que están ya aquí listos para prender su micrófono y decirme cuál es su juego de mesa favorito. Vamos a escuchar algunas opciones de juegos de mesa favoritos. Pueden prender sus micrófonos, ya quité el tapón para que lo puedan prender. Entonces ahí, ¿cuáles son algunos de sus juegos de mesa favoritos? Se valen de todos. Acuérdense que aquí es una clase abierta, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes maneras de pensar. No vamos a juzgar a nadie, pero ¿cuáles son sus juegos de mesa favoritos? A mí me gusta el Rumi, el Uno y el ajedrez. Otro juego de mesa, ya tenemos tres juegos de mesa. ¿Algún otro juego de mesa distinto a este? No. Parece que nomás tenemos tres juegos de mesa sobre la mesa ahora. Excelente, con esto nos vamos a platicar un poquito. Voy a escoger uno de los juegos de mesa. Voy a escoger el juego de mesa que yo casi desconozco en su totalidad, el ajedrez. Ujú. Vamos a suponer que llego a la casa de Adriana y dice, hermano, maestro, pastor, maestro Nahum, ¿puede jugar conmigo una partidita de ajedrez? Mi nieta siempre quiere que juegue ajedrez con ella. Entonces, yo desconozco muchas cosas del ajedrez. ¿Qué pasaría si yo no sé? Yo sé que es un tablero, ustedes saben que es un tablero, hay fichas negras y blancas. ¿Qué otra cosa sé? ¿Cuántas casillas tiene? No sé, 64 casillas quizás, no sé. Ustedes saben más del ajedrez que yo. Entonces, pero todo esto, imagínense que yo lo desconozco, que usted lo desconozca. Dedito arriba a los que desconocen totalmente el ajedrez que no saben, no podrían jugar. Bueno, ahí vemos Soledad, ahí está Aurora. Dejen ver si veo más. Porque ya me fui a la otra vista. Entonces ahí estamos. Ah, bueno, tengo aquí una buena opción. Ahí estamos con esas. No conocemos el ajedrez. ¿Qué pasaría cuando Adriana nos invita a jugar ajedrez? ¿Qué es lo primero que le diríamos? No sé jugar ajedrez. ¿Quieres que juegue contigo ajedrez? Pues indícame algunas cosas que tengo que saber del ajedrez. ¿Qué tendría que saber del ajedrez? Pues dos cosas importantes. Las dos cosas importantes son las reglas. Ujú. Si yo quisiera jugar el ajedrez como las damas, pues no se puede, ¿verdad? Digo, yo sé jugar damas y entonces yo quiero usar la regla de las damas. ¿Qué nos diría Adriana? No, así no sé. Otro es conocer los elementos del juego. Los elementos del juego es que hay diferentes. Yo lo primero que observo es que hay unos chaparritos, ¿verdad? Que son los peones, pero hay un altote que es el rey, está la reina, hay unos que tienen forma de caballo. Entonces tengo que conocer cómo se mueven cada uno de ellos. Para hablar de un tema tan importante como es la ética, tenemos que conocer una serie de factores de lo que es la ética. Lo que vamos a hacer en esta clase introductoria es tratar de revelar a nuestra mente qué es la ética. Para lo cual pasaremos al siguiente punto, que es el punto A, que es el conocimiento previo. Todo conocimiento se funda o se establece sobre un conocimiento previo. Regresamos a mi tablero, a mi página y vamos a poner el punto A. Conocimiento previo. Lo voy a poner grande por un segundo para que ustedes lo puedan leer. Conocimiento previo. Y ahora sí me regreso a platicar con ustedes y voy a hacer una primera pregunta. Responda a las preguntas. Las respuestas pueden ser o no correctas. Subrayo, pueden ser o no correctas.
Simplemente estamos construyendo o deconstruyendo en base al conocimiento previo. Entonces, ahí vamos con la primera pregunta que voy a poner sobre el tablero para que ustedes la puedan ver. Entonces, vamos a ponerla sobre la pizarra electrónica para que podamos observar esta primera pregunta. Dejen ver, el reloj se me perdió, por ahí debe estar, ahorita lo encuentro. Está muy chiquito, pero a lo mejor sí. Wow, la primera pregunta. Recuerden, esta pregunta no tiene que tener la respuesta correcta. Simplemente es lo que yo conozco. Cuando yo pregunto, ¿sabes cuál es la pieza del rey y cuál es de la reina? ¿Cuál puede ser una posible respuesta? Bárbara, ¿qué podrías responder a esto? ¿Sabes cuál es? En el ajedrez. Y, bueno, creo que hace mucho que no juego. Creo que es una, eh, no, esa es un alfil. Mm, Es como una que tiene una coronita arriba, ¿no? Ok, aquí ya es una respuesta, pero esa respuesta dice, creo, hay un alfil, creo, excelente, porque este ejemplo que nos acaba de dar Bárbara nos muestra mucho cómo es el conocimiento. Ella ya tiene un conocimiento previo y dice, creo que tiene una coronita, pero no es un conocimiento definido. Ahora, si yo le pregunto a Antonio en este momento, le pregunto, ¿y tú sabes cómo se mueve la reina? ¿Cuál es su conocimiento? Vamos a esperar unas respuestas. Si alguno no puede hablar, me dice, por favor. Nada más me dice que no puede o está en no posibilidades de hablar. Entonces ya pasamos. Si no está Antonio disponible, entonces Israel. ¿Tú sabes cómo se mueve la reina en el ajedrez, Israel? No, maestro, no tengo ni idea Ok, del ese juego. ya es un conocimiento. ¿Se dan cuenta? En base a ese conocimiento podemos ir construyendo un nuevo conocimiento. Ok, también Antonio nos dice por el mensajero que no sabe cómo se mueve. Ok, entonces ya vean, hay conocimientos previos que nos van a dar un conocimiento. ¿Cómo podríamos construir o deconstruir el conocimiento? Aquí está excelente las dos respuestas, porque en el momento de construir, entonces tendríamos que decirle a Bárbara, yo no lo sé, tendríamos que preguntarle a Adriana a ver, si está correcto el conocimiento que tiene Bárbara o no está correcto. Es correcto a la mitad, porque cada pieza del ajedrez pues tiene un tamaño, tiene una forma, tiene un grosor, Ok. tiene características particulares. A eso le llamamos deconstruir, o sea, algo que está ahí, tenemos que quitarle un pedazo a la mitad y poner el otro pedazo que le falta, ¿se dan cuenta? Ahora, en el caso de Israel, ¿qué tendrías que explicarle, Adriana? Él no sabe cómo se mueve, ¿verdad? ¿Para dónde se mueve la pieza? La reina, ¿cómo se mueve la reina? Ay, la reina tiene muchas vertientes, muchas jugaditas. Ok, para todos lados, para donde se le gana, para adelante, para atrás, por eso es la reina, ¿verdad? Sí, El rey se mueve igual, pero solamente una casilla, ¿así es? ¿Está bien mi conocimiento? Ok, sí. si está mal, me corriges, por favor, Adriana. Entonces, ya tenemos aquí el conocimiento. ¿Cómo estamos construyendo el conocimiento? Vamos a la pregunta, por favor. Ahora vamos a la pregunta para que ustedes me respondan en el mismo sentido, sin miedo a equivocarnos, ¿de acuerdo? ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué te viene a la mente? Está ahí en la pizarra. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra ética? Vamos a las respuestas. ¿Qué te viene a la mente? Así rapidísimo. No quisiera preguntar, pero si me obligan, pregunto. ¿Eh? ¿Qué te viene a Ah, la mente cuando escuchas la palabra ética, Rosa? el comportamiento. Ah, bueno, no soy Ah, Rosa, pero sí, adelante, soy de adelante, la Janet. Pero excelente. Primero, Janet, el comportamiento. Gracias, Janet. Rosa, ¿qué se te viene a la mente? el estilo El del estilo, trabajo. el estilo del Sí. trabajo, o sea, ya son respuestas. La Ujú. mayoría de las respuestas o ya son correctas o podemos reconstruir. ¿Alguna otra persona que quiera participar libremente? Víctor, Antonio, Viridiana, Isi, Soledad, Las diferentes formas de contestar. las diferentes formas de o respuestas, sí, diferentes formas de contestar.
Todas las respuestas que me están dando son correctas porque están construidas en su mente. Ahora vamos a reconstruir ese conocimiento más adelante. Seguimos con la siguiente pregunta, ¿les parece? Aquí seguimos igual, como preguntando, ¿cómo se mueve la reina en el ajedrez? Podemos decir, no sé, es una respuesta también muy válida. La respuesta no sé es una respuesta muy válida. Ahora vamos a entender en este momento la siguiente. Vamos a ver, ¿puedes definir la palabra moral? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo la definirías? Ay, queda más difícil, ¿verdad? Eso está un poquito más difícil. A ver, vamos a ver. Vuelvo a repetir rápidamente. ¿Quién alcanza a leer ahí de la pizarra electrónica? Que me la lea. ¿Es lo que leyó usted, no, maestro? ¿Puedes definir la palabra moral? Si la Ajá, respuesta es afirmativo, ¿cómo la definiría? ok. Ahora, Viridiana, ¿puedes definir la palabra moral o alguien más? Puede ser lo que yo considero que es correcto, la manera correcta de conducirme o la manera incorrecta. Ok, así Bueno, correcta, porque estamos hablando de moral. de moral, sí, claro. Sí, de ninguna manera sería como dijo un político mexicano, es un árbol que da moras, ¿verdad? No, eso ya es incorrecto. Eh, Son creencias y costumbres. Ok, ahora ya en base, gracias Antonio por la respuesta. Vamos al siguiente punto, ¿les parece? Y ahora sí, vamos a ver dos puntos de vista y poco a poco vamos a darnos cuenta que estamos respondiendo a esta pregunta. Entonces, vamos a ir rápidamente a este punto de vista. Dejen abrir otra pizarra para punto B de nuestro manual. Vamos al punto B, vamos a abrir nuestra imagen más para que se pueda leer. Y es el punto que nos habla y aquí sí vamos a empezar a echar cierto rollo. Entonces aquí tenemos dos puntos de vista de la ética y la moral. Y entonces vemos el famoso punto de vista de Juan Manuel Kant. Juan Manuel Kant es una persona que ustedes van a ver ahí en su material que les mandé, que dice pietista. Ujú. Entonces, ¿qué es un pietista? Vamos a definir esta palabra rara, porque pietista era una persona que se había convertido al cristianismo y vivían en Inglaterra y se empezaron a separar de las demás personas porque eran personas muy piadosas, eran cristianos que les parecía que los demás cristianos no eran suficientemente cristianos. Y esto tenía que ver mucho con la moral y la ética de los cristianos de este tiempo. Resulta que los cristianos de este tiempo estaban muy acostumbrados a vivir la vida cristiana muy ligeramente y entonces este tipo de vida era complicado para los cristianos que querían vivir más entregados al Señor. A este tipo de cristianos en Inglaterra, en el tiempo que vivió Juan Manuel Kant, que además su papá era pastor de una iglesia, a estos hermanos les empezaron a llamar los hermanos piadosos y se les quedó el sobrenombre de pietistas. Juan Manuel Kant no es una persona que podemos ya considerar una persona cristiana. Él es un filósofo. ¿Se oyó bien lo que dije? No es un cristiano. No vamos a leer un cristiano, pero vamos a leer a una persona que siendo filósofo tenía la influencia del cristianismo. Ujú. Esto es muy importante porque no se aceptan reclamos después de que digan, hermano, usted dijo que el hermano Juan Manuel Kant. No, no era el hermano Juan Manuel Kant. Era un fulano de tal Juan Manuel Kant, como cualquier hijo de vecino, simplemente que sus papás habían sido pastores. Su papá había sido pastor. Él tiene una bonita historia que se llama El cielo estrellado y la ley moral. Voy a leer ahora el párrafo, está ahí y se encuentra citado en Crítica de la Razón Práctica y es su conclusión en un trabajo de Editorial Losada, Buenos Aires, 1977 y se encuentra en la página 171. Ahí en su manual está registrado. La leo tal cual está.
¿Alguien ya tiene su manual a la mano que pueda leer o todavía ninguno? Ninguno. Ok. Entonces, si estamos aquí, yo sigo leyendo. Dos Yo, maestro, cosas. yo lo tengo. Ah, adelante, Isra, por favor. ¿Ya te ubicaste donde dice dos cosas llenan? Sí, Adelante, por favor, Isra. Permíteme un segundo para que podamos verte más grande y saber quién está leyendo. Listo, Isra, adelante. dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo en ella. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Son cosas ambas que no debo buscar fuera de mi círculo visual, limitarme a conjeturas como si estuvieran envueltas en tinieblas, o se hallarán en la trascendente, las veo ante mí y las enlazo directamente con la conciencia de mi existencia. Crítica Gracias. de la... Gracias, ya di la cita, Ira, te agradezco mucho tu lectura. Quiero que la revisemos un poquito, la parte donde dice, hay dos cosas que están ahí presentes. ¿Cuáles son esas dos cosas? El cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral dentro de mí. Son dos cosas que no tengo que buscar en los grandes conocimientos de la filosofía o reflexionar mucho, simplemente están ahí. Y estas dos cosas son cosas que las veo ante mí y las enlazo directamente con la conciencia de mi existencia. Así de bonito lo dijo Juan Manuel K. Estas dos cosas no están lejos, son cosas tangibles al ser humano, inherentes al ser humano, diría Manuel Kant y los demás filósofos. Entonces, están presentes. ¿Qué son estas dos cosas? Las estrellas y la ley moral. La ley moral, que es lo que vamos a definir ahora más adelante. Sin embargo, pasemos a la hoja número 2 y vamos a ver un libro, citar un libro, lo tengo aquí a la mano. Ujú, ahí está. Ética cristiana, un enfoque bíblico-teológico por Gerard Neuhaus. Bueno, fue mi maestro en el seminario, así que ahí está el libro y está bastante releído, pero vamos a tomar una pequeña parte de lo que para Neuhaus es el la moral. La moral para Neuhaus, voy a poner el texto tal cual, es una cita pequeñísima que se encuentra en este libro que ustedes acaban de ver de Editorial Flet. Está por ahí metida. En algún momento podemos, cuando él reflexiona sobre lo que es la moral y la ética, simplemente dice, no solo me doy cuenta cómo soy, sino cómo debo hacerlo. No solamente me doy cuenta cómo soy. Cuando dice no solamente me doy cuenta cómo soy, es algo moral, está hablando de algo moral. ¿Cómo soy? Aquí voy a hacer la pregunta moralmente o éticamente. Luego vamos a dividirlos. La siguiente clase nos vamos a dedicar un ratito a dividir la ética y la moral. Ahorita simplemente vamos a preguntar cómo soy ética o moralmente. Se vale aquí decir, pues, ¿cómo soy? ¿Cómo soy desde la ética o de la moral? ¿Cómo me percibo a mí mismo? No quiero preguntar, pero voy a preguntar. ¿Cómo soy desde la ética y la moral? Silencio difícil, ¿verdad? Esto, ¿cómo soy? ¿Cómo me percibo? Yo siempre me percibo y digo, soy una buena persona. Ujú. Y mi esposa dice, "Ujú". ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nos percibimos y cómo nos perciben los demás? Pero ¿cómo nos podríamos percibir? No solo me doy cuenta cómo soy, sino cómo debo hacerlo, cómo debo ser mejor. Eso es ética. Darte cuenta, esta definición de Gerard, me gusta mucho. Neuhaus dice aquí, ¿cómo me debo dar cuenta cómo debo hacer? No solamente cómo soy, porque en lo personal, no lo hemos dicho aquí, pero en lo personal tendríamos que reflexionar cómo soy. Y a lo mejor digo, pues yo soy, y se los digo de verdad, ustedes me ven bien tranquilito, ¿verdad? Bien modosito, juiciosito,
todo lo demás, pero saben, yo soy enojón. Yo soy muy enojón, muy berrinchudo. Entonces, eso es como soy. Me doy cuenta, no solo cómo soy, sino cómo debo hacerlo. ¿Cuál es la manera de hacer las cosas correctas? Las cosas que hago que no son correctas, en algún momento debo darme cuenta que debo hacer las cosas correctamente. ¿De acuerdo? Y voy más allá a una cita también de Neuhaus que dice, vivimos por los ideales. Cada vida consciente es una vida que tiene un ideal. Aquí, ¿qué elemento añadió Neuhaus a la ética? Los ideales. Vamos a volver a retomar este autor más adelantito con el concepto de qué es el ideal moral cristiano y cuál es un verdadero ideal moral cristiano. Dice aquí, y esto es lo que quiero que se nos quede bien en la mente porque nos va a servir para ir construyendo conocimiento. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Pues es esta parte. Vivimos por los ideales. Cada vida consciente es una vida que tiene un ideal. Es esto lo que distingue la vida humana de las otras formas de vida. ¿Qué es lo que distingue a la vida humana de las otras formas de vida? Vamos a ver cómo en el libro, que es el libro, ya lo vimos en la primera lección que tuvimos en el primer módulo de Aquila y Priscila, y ahora se une a lo que estamos viendo en este tema de dirección ministerial, el famoso libro de Eclesiastés que dijimos, y ahí nos lo dice Project People, como es como una neblina, y en el capítulo 4, famoso, perdón, capítulo 3, dice Eclesiastés, capítulo 3, Kohelet es el nombre hebreo de este libro y significa quien está sentado a la puerta haciendo un discurso. Este discurso es muy oscuro, está lleno de neblinas, pero dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y empieza este listado de diferentes cosas, de lo que se tiene tiempo y de lo que se tiene lugar. ¿Qué provecho, dice el versículo 9 de Eclesiastés capítulo 3, tiene el que trabaja de aquello en lo que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Versículo 11, donde me quiero detener. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Recuerdan que estuve hablando del tiempo, que todo tiene su tiempo. Punto, coma. Y después de ese punto y coma, dice una palabra filosófica súper profunda. Dice, ya, del verbo haber, con H, puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué puso en el corazón de ellos? Eternidad. Cuando nosotros vemos este punto, es que la diferencia filosófica entre cualquier ser humano y una persona, un ser viviente, es que tiene noción de eternidad. Lo dice la Biblia, lo dice la filosofía. ¿Cómo lo dice la filosofía? Muy interesante, lo dice de la siguiente manera. Lo dice, el hombre se da cuenta que es finito y ante lo que es finito piensa que hay una contraparte o lo contrario que se llama lo eterno. De tal manera que si él es finito debe haber eternidad, que dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, y él puso eternidad en el corazón de ellos. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el pensamiento de Gerard Knight. Ahora, vamos, ¿les parece que veamos la perspectiva bíblica de la ética? Porque dijimos que era una ética desde la perspectiva cristiana y la perspectiva cristiana tiene que ser desde la perspectiva bíblica. Iniciamos, por favor, buscando en el libro de Proverbios, de ahí donde estábamos en Eclesiastés, nos regresamos un libro solamente y entonces vamos al libro de Proverbios. El libro de Proverbios, por qué no decirlo, sería el libro de ética del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ese sería el libro de ética del Antiguo Testamento. Concretamente hay momentos
maravillosos en el capítulo 4 que nos hablan de lo que es la ética. Dijimos entonces, ¿qué es ética? Bueno, para mí ética, si me preguntaran y me dijeran, ¿qué es ética? Yo lo contestaría de esta manera: considera la senda de tus pies y todos tus caminos sean correctos. Esta parte de aquí, esta primera parte sería ética. Ética sería que todos tus caminos sean correctos, ¿verdad? No parece una definición al estilo filosófico como lo que nos dijo Emmanuel Kant, no parece el discurso hermoso de Gerard Neuhaus, pero sí es un discurso de un hombre muy sabio de la cultura hebrea que nos dice: considera la senda de tus pies y todos tus caminos. ¿Esto dónde está? En Proverbios 4, 26 y 27. Pueden ir a su Biblia y leer todo el pasaje, porque luego sigue la siguiente parte con una explicación clara y llana de lo que sería la ética bíblica. Ahorita lo vamos a ver más extensamente. No te apartes ni a izquierda ni a la derecha. Aparta tu pie del mal. Entonces, esto es ética cristiana. Esto es ética desde una perspectiva cristiana. Estar considerando tu senda para que tus pies no se aparten ni a izquierda ni a derecha, y aparta tu pie del mal. ¿Cómo podemos tomar estas decisiones? Pues es el trabajo que nos quedan en los siguientes puntos que vamos a ver. ¿Ok? Vamos a ir así entremezclando la filosofía a la ética, que es un campo de la ética, con lo que dice la Biblia y con la practicidad de la vida cristiana. La vida cristiana es no solamente para conocer doctrina. Recuerdan ustedes la frase: no solamente ortodoxia, sino también ortopraxis. Entonces, vamos adelante con esto. Entonces, otra viñetita que tenemos ahí, además, la ética. Ahí le faltó acento, pero se lo ponemos acá y luego corregimos. Voy a mandar una versión. Hago esta advertencia porque son notas sueltas que yo tengo de varios cursos que he dado de ética, tanto en seminarios como eh, en otros lugares, y a veces, pues al escribir no tenemos tanto cuidado de la ortografía, pero sí debemos tenerlo. Para ser éticos tenemos que tenerlo, ¿no? El reinado de Dios. Jesús, que vino a proclamar el reino de Dios. Una vez que se establece el reino de Dios, tenemos el reinado de Dios en la tierra. Este reinado de Dios en la tierra es un reinado que va desde que Él se despide de sus discípulos y establece la venida del Espíritu Santo como el Paracletos, que nos ayudará hasta el último momento que el Señor venga y establezca el juicio final. Este periodo de la historia se conoce como el reinado de Dios, que es un reinado que tiene la característica que la teología llama ya, pero todavía no. Ya debemos vivir el reinado de Dios. ¿Dónde se encuentran las bases para este reinado? En los evangelios se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, conocido como el sermón de la montaña. ¿Les parece que analicemos así por encimita el sermón de la montaña? Ahora mismo vamos a hacerlo desde el punto de vista o desde la perspectiva de la E. ¿Qué es este sermón de la montaña? Este sermón de la montaña está, y vamos a usar la clase que usamos en Aquila y Priscila para identificar y hacer una buena hermenéutica y exegética de este pasaje. Este pasaje está, lo voy a decir como un resumen así de memoria, pero por favor verifíquenlo en la Biblia, que es correctísimo. Sí, por favor. Y cualquier reclamo es aceptado. Primeramente, hay un capítulo 4 donde Jesús dice que
predicaba por todas las regiones alrededor. Y en esta predicación que hacía alrededor, él hacía la proclamación del reino de Dios. El reino de Dios ha venido. Y él hacía algo muy interesante que se encuentra en palabras que siempre están en griego, en lo que podemos estudiar del griego, en lo que alcanzamos a entender un poquito. Y estas palabras, quería irme un poquito más rápido, pero no aguanto la tentación de leerlo, el capítulo 4 al final y decirles que verso 24, bueno, 23, y recorría Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos. La primera cosa que era didacta, la didáctica, enseñando. Luego, y predicando. Aquí utiliza la palabra querigma o proclamación. Son partes fundamentales, las piedras fundamentales del evangelio a lo largo de los 20 siglos son estas tres partes. Sin estas cosas no existe iglesia. Cada una tiene su derivado, pero fíjense bien que estaba enseñando, estaba predicando el reino, el evangelio del reino que estamos hablando aquí, del reinado de Dios en la tierra. Y por último, habla aquí de una palabra muy importante. Estaba haciendo milagros, estaba haciendo, dice, sanando. Y la palabra sanar en el Nuevo Testamento es la misma palabra para sanar que para salvar, de tal manera que es confuso para los fariseos de Marcos capítulo 2, cuando los amigos de aquel paralítico lo meten y le dice, pues ahora este hombre lo voy a salvar. Lo vas a salvar si tú no eres Dios. El único que salva es Dios. Pues para que vean que tengo poder, a ti te digo, toma tu lecho y camina. Esto es lo que está haciendo Jesús. Y después de esto, subió al monte y se le acercaron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y aquí invita a mi tío Macario, ¿verdad? Porque es la palabra griega para bienaventurado y dice Macario, bienaventurados. Y podríamos hacer un análisis de todo lo que es el evangelio de acuerdo a la manera que Jesús les pide que vivan, les pide que vivan bienaventurados. Y aquí los tiempos de los de las bienaventuranzas de Mateo 5 son importantes para entender todo lo demás. Primeramente, en Mateo 5, la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está en un presente. Es un presente continuo, ahora es el reino de los cielos. Y luego, brincando a la parte de varias bienaventuranzas, llega a decir, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Vean, aquí está un futuro. Hay un presente de la bienaventuranza y hay un futuro de la bienaventuranza ya en el versículo 8. Bienaventurado, y ahora viene el versículo 9 que dice bienaventurado, y aquí utiliza Casiodó de Reina en la traducción que hace en el 1400, la palabra española pacificadores, ¿verdad? Que en griego también es una sola palabra y tiene que ver con Irene. Irene, así como la tía Irene, que es paz, ¿verdad? Es la paz, y estos pacificadores que son bienaventurados porque ellos serán futuro llamados hijos de Dios. Este es un trabajo que luego empieza a mencionar cómo debe ser la costumbre y cómo deben comportarse, y les habla que los lirios del campo, cómo se visten, que no debemos afanarnos, es más, que debemos llevar la carga de los soldados romanos. Es decir, es una ética de vida. Se dan cuenta que aquí en estos 3 capítulos nos da una ética de vida, pero es una ética de vida que tiene que ver con un proceso continuo de crecimiento. La ética, desde la perspectiva cristiana, es una ética que va en un proceso.
Ya lo dijo también el libro de Proverbios, que leímos una parte, pero un poquito atrás dice, el camino del justo es como la luz de la aurora. Lo mencionamos el versículo en la clase introductoria. Ahora bien, el resumen de todo esto va en el capítulo 7, porque dijimos que los 3 capítulos están dedicados al Sermón de la Montaña, y en el capítulo 7 encontramos, bueno, el aire no me deja aquí el ventilador, pero dice ahí, si alguien me ayuda a ver, el último versículo del capítulo 7 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿ok? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿ok? Entonces, él tenía esta autoridad. ¿Para qué tenía esta autoridad Jesús? ¿Qué tipo de autoridad tenía Jesús que les permitía vivir de esta manera? Esta autoridad es la autoridad que tiene el reino. Autoridad solamente tiene el reino. Aquí la palabra autoridad es quien se pone delante. Fíjense bien, este también es un concepto romano que espero que alcancemos a ver y no tengamos que poner rayita aquí en nuestro trabajo. Pero, ok, posiblemente sí, va a tener que ver con el concepto romano de autoridad. ¿Cuál era el concepto romano de autoridad que tenemos que ver aquí? El concepto romano de autoridad era los senadores romanos que tenían personas detrás y ellos se ponían delante para defender a los que estaban detrás. Autoridad quiere decir hacer crecer a otro. Podemos preguntarle al tío Google, ¿cuál es el origen o raíz de la palabra autoridad? Y te va a decir, seguramente, no le he preguntado, pero seguramente te va a decir, autoridad viene de hacer crecer a otro. Autoridad. Por eso tenemos la palabra autor de un libro. ¿Qué es el autor? Quien le enseña a otro. Autoridad viene de esta palabra latina que quiere decir auto, que se ponía adelante de los demás para protegerlos, para hacerlos crecer. Muy diferente a autoritarismo, ¿verdad? Autoridad. ¿Qué es una persona que tiene autoridad? Una persona que te va a hacer crecer, que te va a hacer crecer, que te va a hacer caminar para adelante. De esta manera podemos ahí ejemplificar estas palabras de Jesús cuando nos dice esto sobre la autoridad. Bien, vamos entonces un momento a tener un pequeño, tenemos casi el tiempo, pero sí quisiera hacer una reflexión sobre esto. Vamos a dejar la letra D para el final de nuestro trabajo, porque quisiera analizar con mucha calma estas dos partes y hacerlo bien. Pero vamos a terminar con esta pequeña encuesta que tengo aquí. ¿Cuántos han leído o han tenido la oportunidad de leer Mateo 5, 6 y 7 de corrido o parte de Mateo? ¿Qué experiencia han tenido con el sermón de la montaña? ¿Cuántos han visto este tiempo de la montaña? ¿Alguien? Rosa, adelante, Rosa, por favor. Adelante, te ¿Sí escucho. me oye? Sí, ¿Sí me oye? adelante. Bueno, he leído Mateo y y en uno de las bienaventuranzas que he leído, pues para mí es verdad, ¿sí? Porque como, como que tocó mi alma, mi espíritu, y entonces conocí o supe que sí había un Dios verdadero, ¿sí? Entonces, dice ahí que de los pobres serán los cielos, ¿no? Y luego dice que de la justicia, me habla de la justicia así corridito, Sí, y pues para mí es algo muy importante, sí, sí. De los muy pobres importante. en espíritu, ¿verdad? Es que Pobres del espíritu, aquí. bueno, Sí, 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 sí. Y también él vino a los pobres en la tierra, ¿no? Al final, sí, en ese así, momento era eso.
Sí. sí, como te habla y qué bueno porque eso nos da la oportunidad. Ahora, ¿alguien más ha tenido oportunidad de leer los 3 capítulos de los sermones, del Sermón de la Montaña? Sí, yo los había leído, pero no los había leído desde esta perspectiva que usted nos está diciendo hoy, Bien. porque ahorita que le di una revisada, pues sí nos habla de cómo debemos conducirnos los cristianos o los hijos de Dios en nuestra vida, en este mundo, porque en la parte dice de los sermones y habla de la sal de la tierra, de que debemos de ser la luz del mundo, de cómo debemos de comportarnos ante el enojo. Se nos da pautas de quizás emociones que tenemos y cómo debemos manejarlas. Ok. Ya con lo que nos dice Rosa y con lo que nos dice Janet, estamos entendiendo que podemos, más que entender la ética, tener un manual de ética cristiana. Y vamos a ver más adelantito cómo este manual de ética cristiana también está en el libro de Romanos. Vamos a ver en lo que nos faltó de la clase de ahora cómo está en Colosenses a través del concepto romano de polis. Todo esto lo vamos a ver, pero esto es importante, esto es un proceso. Lo primero que aprendemos, el primer paso que aprendemos en el Sermón de la Montaña es que es un proceso hermoso, es un proceso donde tenemos que caminar de manera diferente. Dice ahí, recuerden que se les fue dicho esto, pero yo les digo esto, el concepto que tenemos, la idea o el presupuesto es si alguien te pide que lo lleves una milla, no lo lleves solamente una milla. Y este era un concepto romano que decía que cualquier soldado podía decirte, hey, tú ven para acá, cárgame mis cosas de guerra durante una milla. Ve con el dos. Es un nuevo concepto de ética diferente. Un concepto de ética que quede clarísimo, que va en proceso, como dice el libro de Eclesiastés. ¿Cómo lo termina diciendo en el mismo sermón de la montaña? Y con esto cierro y termino la clase para que nos quede como un reto para esta semana donde vamos a estar eh, haciendo mil cosas, pensando mil cosas, y a lo mejor no me vuelvo a acordar de la clase hasta que, ay, tengo clase con el maestro Naúm, voy corriendo para poner el Zoom, ¿verdad? Pero que por lo menos una chispita cada momento de nuestra vida podamos decir, quiero tomar una decisión correcta, ética cristiana en este momento que voy a decir, ¿qué voy a hacer con esta situación? Ujú. ¿Qué voy a hacer con esta situación? Me dieron mal el cambio en la tienda. ¿Le digo o no le digo? Es que necesito. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿De acuerdo? Y entonces voy a recordar, es que estoy en un proceso. Estoy en un proceso, como dice el libro de Proverbios y como lo dice el mismo Jesús en el Sermón de la Montaña. Vamos al Sermón de la Montaña y está diciéndole ahí cómo deben comportarse y todo iba muy bien en su sermón. En el capítulo 5 era muy bonito el amor hacia los enemigos, cuando les dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Versículo 38, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiriera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Punto y coma. Y el que te quiera poner a pleito y quitar la túnica, déjale también la capa. Y sigue con puntos que como no se cansa de dar ejemplos, ¿verdad? Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Termina con el punto y termina con algo que dice ahí, y al que te pida, dale. Híjole, qué cosa tan difícil, ¿verdad? A veces, como dicen por ahí, ¿alguien de ustedes ha vivido que lo agarran de su cochinito con alguien? Sí, ¿verdad? Que, híjole, pero pues que la palabra ya no existe en español, pero deberían volverla a poner en la Real Academia de la Lengua. Decían en mis tiempos, cuando yo iba a la primaria, es que es un pedinche, ¿no? Y siempre está pidiendo prestado, ¿no? Entonces, pero ahí, si te vas a la ética, dice, el que te pide, dale.
Y esto lo vamos a analizar más adelante en la ética, vamos a poner ejemplos prácticos, pero quiero que vayamos hasta el último versículo, ahora del capítulo 5, para darnos cuenta en esta semana que dice, y iba muy bien, dice, bueno, pues a lo mejor todo esto lo logro, pero dice, sed, este es el verbo ser, la ética es ser, nos dijo Jeremy House. La ética al final es ser, es tu ser mismo, es lo que tú eres. La ética es lo que tú eres, lo que los demás ven de ti. Sed pues vosotros perfectos. ¿Cómo les cae esta demanda? Está pesada, ¿no? Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí utiliza la palabra griega telón. Bueno, no es exactamente la palabra, pero es la raíz de esta palabra telón, que así se dice, así se escribe muy diferente. Desgraciadamente, el griego es como el francés o como el inglés, que fonéticamente tiene muchas letras y a veces no las alcanzamos a entender, pero si entendemos cómo se pronuncia cada fonéticamente, pues empezamos a entender más y se parece mucho al español. Entonces, la palabra es telón. ¿Para qué utilizamos la palabra telón en español? ¿Qué es un telón? ¿Cuándo cae el telón? Ujú. Cuando termina una obra, ¿verdad? De teatro. Entonces, ese es el telón. La palabra telón, ¿verdad? Es la palabra finalidad. Tengan ustedes una finalidad, como Dios tiene una finalidad. Esta palabra la vuelve a utilizar uno de los evangelistas con una de las 7 palabras. Yo cuando era niño, el sermón que más me aburría era el de las 7 palabras, ¿no? Y una de las palabras es cuando dice consumado es, ¿verdad? Consumado es. Y esta palabra, cuando está escrita en el griego, es tetelestai. Ujú. Tetelestai. Y ahí está la raíz telón también. Ujú. Telón. Fin de las cosas. Propósito. No que se haya terminado. Y la palabra ahí es bueno cuando vemos en evangelismo explosivo. Lo vamos a ver cuando lleguemos en Aquila y Priscila evangelismo. Vamos a ver que es como un sello que se ponía así como cuando usted va a Electra y le venden una lavadora y cuando termina le ponen un sello que dice en su factura o el carro, ¿no? Que lo compramos en abonos. Qué bonito se siente ir por la factura que le ponen pagado, ¿verdad? Lo que los romanos ponían era tetelestai. Entonces, que viene de la palabra telón. Ahora, lo que dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 5, al final, en el último versículo, es, sed vosotros perfectos, telos. Ujú. Sed vosotros telos, tengan un propósito como tu Padre que esté en los cielos ya tiene un propósito. El eterno, sempiterno, sublime Dios tiene un propósito y la ética que somos creados imagen de Dios es que tengamos un propósito y tomamos decisiones éticas como las que dice Mateo capítulo 5, 6 y 7, como las que dice Romanos 12, como las que dice todo el libro de Efesios, de acuerdo a la ética. Por eso, la ética tiene una perspectiva cristiana. Regálenme la foto para su lista y no se me vayan un minuto.